sin mirar. Pero antes de afirmar, hay datos que escuchar. Dato mata opinión. Kevin y Mari buscan la verdad con corazón. Dato mata opinión. Kevin y Mari buscan la verdad con corazón. Dato mata opinión. Hola, bienvenidos a Dato Mata Opinión con Kevin Viteri y Marisol Villasís. gracias, Kevin. Un gusto, María. Hoy vamos a empezar con un mito. Mientras más títulos tienes, automáticamente eres más competitivo. ¿Tú qué piensas? Que no, ¿No? no. Y realmente es una gran pregunta, ya que muchos profesionales se hacen en silencio. Sí, hago una maestría porque quiero aprender o porque siento que si no lo hago me quedo atrás de los demás. Y es una pregunta muy real, porque antes de terminar la universidad era visto como un gran logro. Hoy en muchos sectores parece que el título universitario ya no alcanza. Sí, hay maestrías, hay certificaciones, diplomas. El inglés, la experiencia, hoy en día las habilidades digitales, inteligencia artificial, parece que el mercado laboral nos dice prepárate más. Pero pocas veces nos dice sí, esa preparación realmente se traduce en mejores oportunidades. Y en Ecuador hay un dato interesante. Al 2018, el 95% de los docentes universitarios y politécnicos tenía título de cuarto nivel, pero dentro de ese grupo la mayoría tenía maestría y una proporción muy menor tenía doctorado. Ok, entonces hoy la pregunta no es solo si estudiar más vale la pena, la pregunta es más incómoda realmente. ¿Estamos construyendo conocimiento avanzado o estamos acumulando títulos para sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo? Hoy, en Dato Mata Opinión, ¿estudiar más te hace ganar más o solo te endeuda mejor? Y eso también está muy complicado. Hoy vamos a hablar de educación superior, cuarto nivel, maestrías, doctorados y mercado laboral, pero no como clase universitaria, porque para eso ya existen suficientes PDFs que nadie termina. Sí, vamos a hablarlo desde la vida real, lo que nos pasa, ¿no? Personas que quieren crecer, docentes que necesitan cumplir requisitos y no son fáciles, ¿no? Profesionales que buscan diferenciarse y jóvenes que se preguntan si estudiar más realmente está cambiando algo en su vida. Y este tema me hace, me recuerda a un episodio que justo hablamos hace, de los primeros episodios, en donde tú decías y recomendabas a los chicos de que primero partan de la experiencia para escoger la carrera que necesitan. Pues mira, hay muchos títulos, no sabemos en dónde enfocarnos, tratamos de ampliar tanto el conocimiento que no enfocamos en uno, y eso también no está bien, ¿no? Porque aprendemos tanto, pero no somos especialistas en algo, y eso también creo que repercute a un tema en el proceso de selección. Es que es complicado, no podemos decir que existe un camino A y si tú te vas por el camino A, pues te va a ir mejor. Realmente no es cierto, porque el camino cada uno lo va forjando, es diferente. A ver, los estudios ayudan totalmente, no estoy en contra de una formación y una formación académica, de hecho soy docente también, pero sí hay que saber aplicar lo que uno está aprendiendo, porque no es lo mismo, oye, tú te desempeñas tal vez como, bueno, en tu caso, financiera, y tal vez ese fuerte que hoy en día estás teniendo es hablar de educación financiera, que es una necesidad que la gente tiene, pero lo has ido consolidando, lo has ido aprendiendo de tu carrera tal vez muy puntual universitaria. ¿Cuánto realmente has ido aplicando? Que fueron 4 años de estudio, Claro, más la tesis. mucho. En mi caso también, como ingeniero en mecatrónica, me demoré y realmente ¿Qué tanto te abre esas que oportunidades? tanto me desenvuelvo. Y no, es una planificación a largo plazo que al final del día tú vas reajustando tu formación. Ser hiper especialista está bien, ser una persona generalista también está muy bien. ¿Por qué? Porque, oye, tú sabes de todo un poco, que en un mundo en donde todo es diversificado, tú traes de esa unión,
ese puente, digamos, justo en esta charla que tuvimos, en esta conversación de proyectos, del plan o de la estrategia, realmente la operación, oye, tú tienes que saber comunicar el negocio y pues una persona que entiende de diferentes aristas, pero no realmente es muy experto en ese tema. Entonces, todo este conjunto, conglomerado de situaciones o cosas nos lleva a hablar de la educación. Y Ecuador en el 2018 tuvo 35.324 docentes universitarios y escuelas politécnicas. De ellos, 33.656 tenían un título de cuarto nivel. Eso representa alrededor del 95%. Y suena como un avance muy fuerte, ¿no? Sí lo es, pero realmente hay una segunda capa. Dentro de esos docentes con cuarto nivel, 65% tenían maestría y 12% doctorado. Y ahí cambia bastante la conversación, porque no es lo mismo tener un sistema lleno de maestrías que tener un sistema fuerte en investigación doctoral. Que eso es lo que genera el conocimiento. Entonces, Mari, pensemos en algo. Hace años tener un título universitario podía ser suficiente para destacar. Ahora en muchas áreas se volvió el punto de partida. Y eso que si hablamos de nuestros papás, podríamos decir de nuestros abuelos o papás, que el título de colegio era suficiente, ¿no? Sí, sí. Ahora se vuelve cada vez más fuerte. Ahora el universitario, que considerabas hace algunos años era el fuerte, ahora la maestría es el punto de partida y mucho más será otro tipo de títulos, ¿no? Yo creo que siempre vamos a estar estudiando, pero si hablamos de abuelos, en este caso, oye, mi abuelo, él se graduó creo que solo de la escuela, luego se volvió carpintero, crió a 4 hijos que pues en su momento destacaron, no siempre les fue bien, pero lo hicieron muy bien, con títulos de tercer nivel. Ni hablar de mi mamá, que también aparte es un tema de autorrealizarse, ¿no? Mi mamá sansimonense, la primera sansimonense en tener un título de cuarto nivel. Y es una mujer, igual salió de una... De un pueblo, campo, de un pueblo. Salió Sí, sí, y ahora vino a la ciudad grande, estudió la universidad, igual tuvo su familia y posterior pues estudió la maestría y creo que va por más. Y sus hijos, mi hermano con 2 carreras, yo con una carrera de 2 maestrías. Entonces sí, hoy en día mi mamá es un caso de éxito de un contexto súper fuerte en donde ella es la primera. En cambio sus hijos tal vez en un contexto diferente no es lo mínimo y tal vez estamos lucha y la pregunta es ¿hasta dónde está bien? ¿Sí? Pero bueno, la OCDE muestra que en promedio la educación terciaria está asociada con mejores ingresos. Los trabajadores con educación terciaria ganarán un promedio de 56% más que quienes tienen solo la educación secundaria, ¿sí? Y quienes tienen maestría, doctorado o equivalente alcanzan una ventaja promedio del 90%. Y ese dato es fuerte, pero también puede ser peligroso si lo interpretamos mal. Exacto. No significa que cualquier maestría garantice un mejor salario, ¿sí? Hay que ponernos en el contexto también país. Hay carreras que suenan muy bonito, pero el país... ¿Está preparado para dar una oportunidad a esas carreras? Tal vez no. Sí, y justo conversaba con el anterior decano de la facultad. Él me decía, y ese es un muy buen punto que realmente le pegó el clavo. Ok, chévere, no hay plazas para este empleo, pero si no comenzamos a generar gente que tenga estos conocimientos, el país no se da cuenta que realmente necesita. Y es un poquito ahí esa disputa en donde los primeros tal vez comienzan a arar en un campo desconocido, como en todo, ¿no? Y luego, pum, sale un visionario, uno de ellos les cumplió, que comienza a abrir las brechas y luego todos se quieren ir por ahí. Pásame, ¿no? Entonces sí, es un tema complicado. Porque hay personas que hacen una maestría y sí logran ascender, pero también hay personas que terminan con más deuda, más cansancio y el mismo cargo. Y aquí es importante un tema de que después de la pandemia, siempre todos los cálculos son antes de pandemia, después de pandemia, porque fue una situación muy atípica de que nunca se esperaba y que pues cambió muchas cosas en el mundo. Y podemos ver que sí hubo una gran diferencia en el tema de la flexibilidad para poder estudiar.
y también los costos, porque ya ser en línea, pues las maestrías también fueron más accesibles para las personas. Es decir, que antes lo que costaba tal vez unos $10,000 poder hacer una maestría, pues sí bajó a unos 5,000, es decir, a la mitad. Y eso permitía que muchas personas, al no poder salir de sus casas, pues sí se enfocaran en estudiar, pues no había nada más que hacer. Entonces hubo mucha apertura a este campo de estudio para que las personas o saquen su pregrado o saquen sus posgrados, ¿no? Sí, pero ahí recaemos en el mito, ¿no? Si estudio más, automáticamente gano más. Y el dato nos dice, puede ayudar, pero no es automático. Y ahora centrémonos en Ecuador. A ver, el dato de docentes universitarios es interesante porque muestran un avance formal enorme, es decir, el 95% con un cuarto nivel. Pero cuando miramos más profundo, aparece la concentración en maestrías. Y eso tiene sentido. A ver, veamos, las maestrías es más accesibles que el doctorado, y yo también a veces digo, oye, estudiar un doctorado es fuerte. Porque... Creo que el doctorado es más de investigación, ¿no? Sí, un doctorado es netamente investigativo, es para que tú comiences a generar conocimiento. Pero muchas veces los doctorados son, oye, tú para sacar un doctorado, haz horas de investigación también, y te dicen, haz 4 horas de investigación. ¿A qué rato? Ya estás trabajando. Y tienes que optar por salir del trabajo y dedicarte al doctorado. ¿Y cómo subsistes? Y el doctorado no es como decía, no es algo que a la final puede darte algo mejor. O sea, no sabes. Y no es un año, son 4 años. Un doctorado es fuerte. Entonces, yo sí veo a colegas que sí se votan por el doctorado, pero se votan con becas. Porque así como subsistes. Si no te pagan por eso, ¿cuándo? ¿Sí? Y eso tiene sentido. Esta maestría, al ser más accesible, pues te permite a ti insertarte en el mundo laboral, que te ayuda un poquito, no es que inmediatamente lo hace. Y un país con pocos doctores, sí que hoy en día estamos hablando de doctores en torno a PhDs, puede tener buenos profesionales, pero tendrán más dificultades para construir ciencia propia, innovación y desarrollo tecnológico. Estamos subyugados por los países más fuertes a nivel Latinoamérica, tal vez, o América. Entonces no se trata de despreciar la maestría, se trata de entender que una maestría y un doctorado responden a necesidades distintas. Realmente yo me iría aquí por esta frase. Ecuador avanzó en profesionalizar la docencia universitaria, pero todavía tiene el reto de consolidar una masa doctoral fuerte. Y eso afecta también al estudiante, porque una universidad con más investigadores puede ofrecer más proyectos, más semilleros, más publicaciones, más conexión con problemas reales. Es cierto. Y ahí es donde nosotros queremos llevar la experiencia del trabajo, ¿sí? Porque alguien que decide hacer una maestría, lo decide hacer por muchas razones: ascender, cambiar la industria, ganar más, enseñar, competir, actualizarse, o porque su trabajo se lo exige. Y bueno, también por miedo, ¿no? Porque sentimos que haciendo eso tal vez somos más competitivos dentro de este mundo laboral que está muy fuerte, ¿no? Más actualizado, y realmente sí, el miedo a quedar atrás, miedo a que otro tenga más credenciales y miedo a no pasar filtros de selección. Y eso me parece muy importante, porque a veces el posgrado nace desde una aspiración, pero otras veces nace desde la ansiedad. Y la OCDE advierte que los retornos de la educación dependen de muchos factores: edad, género, tipo de programa, el campo de estudio, demanda de habilidad, regulación laboral, experiencia, que es un gran punto clave, y condiciones del país. Entonces, una pregunta práctica sería, antes de hacer una maestría, es: ¿estoy mirando el mercado o solo estoy buscando sentirme más seguro? Exacto, realmente un posgrado debería responder 3 preguntas claves para mí. A ver, ¿qué problema quiero resolver? ¿Qué habilidad quiero desarrollar? ¿Y qué oportunidad laboral quiero abrir? Si no puedes responder eso, tal vez no necesitas todavía una maestría. Tal vez necesitas experiencia, mentoría, inglés, portafolio, certificación técnica o claridad de carrera. Y creo que esto es lo más importante, porque a veces sí, por esa ansiedad nos lanzamos a hacer una maestría porque vemos que todo el mundo la hace. Entonces dijimos, es la típica frase: necesito ser más competitivo, necesito que mi currículum sea mucho mejor.
y no nos damos cuenta pues que de la maestría que estamos escogiendo también se definirá nuestro futuro, porque si nos especializamos en algo, pues ese es el camino al que nosotros queremos ir. O uno, ya estamos en ese ámbito o en esa área, o dos, es el que me va a ayudar o el puente a la carrera que yo quiero desarrollar. Entonces es importante descubrir qué es lo que quiero primero para lanzarme, porque claro, una maestría, un posgrado lleva dinero también, y sí, por más de que la pandemia nos ayudó a que sean más accesibles, el valor sigue siendo un valor alto, entonces entre $4,000, $5,000 que a veces no lo tenemos en líquido, tenemos que buscar financiamientos y luego vemos que ese valor agregado que queremos dar a nuestro currículum académico no tiene retorno, es decir, como que luego salimos de la empresa, tal vez nos reincorporamos a un tema laboral y estamos en otra carrera. Y en otro ámbito, en otra área, y la maestría que hicimos ya no tiene nada que ver. Entonces sí es bueno como que lo que dicen, que nos enfoquemos, tal vez mejorar habilidades en temas de, no sé, el tema de inglés, que es lo que más nos ayuda. Es un Ahora va a ser un internacional. tema de IA, o sea, de también utilizar la IA de forma correcta. Entonces, esas son herramientas que independientemente del área donde nosotros nos desarrollemos, nos van a servir. Entonces, cuando tenemos la duda y no podemos responder las preguntas que dijo Kevin, no nos sintamos mal. Podemos desarrollar competencias más importantes que en cualquier área en la que estemos nos van a servir. Entonces, es como un sentarse, analizar, ver esta investigación también a uno mismo, no solo investigar a otros lados, sino investigarnos a nosotros, qué somos buenos, qué nos gusta y cómo lo que queremos hacer nos va a ayudar a la carrera que nosotros queremos seguir. Sí, realmente es un concepto peligroso, pero es importante que se lo haga pensar antes de pagar una matrícula. Sí, es fuerte, porque hablemos también de los doctorados. En Ecuador el doctorado no puede verse solo como algo para ser profesor universitario. Sí. Es lo que mucho pasa. Entonces, ¿para qué sirve? A ver, sirve para crear capacidad de investigación. Y eso te digo, estamos muy subyugados a la investigación o al desarrollo que tengan los demás países. Ellos tienen, nosotros replicamos. Ellos tienen, copiamos. ¿Cuál es realmente esa investigación que se está haciendo? Porque para que un país no dependa siempre de importar conocimientos, todo esto sirve para la salud, para la tecnología, la educación, industria, energía, sí, política pública, inteligencia artificial y productividad. O sea, son varias cosas realmente. Las empresas deberían invertir en esto. Claro, que un doctorado bien conectado puede generar impacto fuera de la universidad. Exacto, sí. La OCDE señala que muchos países han impulsado reformas para apoyar estudios doctorales y postdoctorales, obviamente, porque los doctorandos y los doctores cumplen un rol importante en crecimiento económico, innovación e investigación científica. Pero también hay un problema. Si formas doctores y luego el país no tiene dónde ubicarlos, terminas generando frustración o fuga de talento. Tal cual. Y eso no lo digo solo por alguien que esté estudiando en cuarto nivel, en tercer nivel. ¿Cuántos compañeros de mi carrera no están ya fuera del país? Entonces no basta con producir doctores, hay que crear ecosistemas donde pueden trabajar, donde pueden estar las universidades, centros de investigación, empresas innovadoras, porque realmente alguien que le apueste a la innovación es alguien que tiene este tipo de personas, laboratorios, sector público técnico y startups de base científica. Porque si no, el doctorado se convierte en un logro individual, pero no es una estrategia nacional. Sí, y también no te genera mucho retorno. A ver, veamos, Chile nos sirve como ese espejo. A veces comparamos con el tema Latinoamérica, que tal vez nuestros países vecinos, Colombia, Perú, incluso todos los demás lo puedan ver o replicar. Su informe de titulación en el 2025 reportó 329.011 titulaciones de educación superior. Esto es la cifra más alta en el CIES, que es el entorno que regula toda la educación superior en Chile. También reportó el crecimiento de titulación en posgrados. Pero también hay una alerta fuerte. El 55% de quienes ingresan al sistema no se titula oportunamente. A ver, eso también nos indica una cosa, ¿sí? Muestra que expandir el sistema no basta. Puedes tener más matrículas, más titulaciones y más posgrados. Pero si mucha gente no termina a tiempo, hay costos personales, familiares y económicos que también te van dando tu check si no se titulan como institución. Y eso se conecta con Ecuador.
No basta con preguntar cuántos entran, hay que preguntar cuántos terminan, en qué condiciones, con qué calidad y si ese título se conecta con el trabajo. Sí, 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 sí. La pregunta regional sería, ¿estamos formando para transformar economías o estamos creando más credenciales en un mercado laboral que no sabe absorberlas? Y eso también es culpa de quien ya se titula. ¿Por qué? Porque las universidades necesitan feedback. Las universidades, los tecnólogos necesitan esa retroalimentación por parte de quienes ya han sido titulados y decir, oye, si estoy trabajando, mejora esto, sabes que no estoy trabajando. Pero los encuestados que hoy en día también llevan un proceso de esto, o los que ya se graduaron, no quieren llenar las encuestas. Entonces también como parte de el sistema, nosotros quienes ya nos titulamos, respondamos, es para un bien mayor, sí, son 10 minutos a veces exagerado, entonces un llamado de atención ahí por ahí. Pero también hay una pregunta, digamos, tú decías de que igual el tema de las universidades o las instituciones educativas generan o ponen a disposición ciertas carreras que al momento las empresas no las entienden o que no todavía sienten de que forman parte de su giro del negocio. Ya, entonces aquí va la pregunta. ¿Quién debería, si yo como universidad estoy poniendo como oferta carreras que las empresas aún no las visualizan, ¿quién es el encargado a que entiendan las empresas también, ¿no? Es decir, yo genero una licenciatura en recursos humanos, pero las empresas están cerradas un poco en que una persona de reclutamiento y selección tiene que ser un psicólogo. Pero yo creo una licenciatura en recursos humanos. Entonces, cuando yo lanzo la oferta laboral dentro de todo el país, encuentro que hay estas licenciaturas, pero mi enfoque siempre va a ser psicólogo. Entonces yo descarto a los licenciados en recursos humanos y me enfoco en los psicólogos. Entonces, en esta brecha, ¿quién es el encargado de poder analizar de mejor manera el perfil de la persona que las empresas quieren? ¿Cómo yo vendo eso a los temas educativos? Primero, tú una carrera no la puedes crear así de la nada. Ya. Tú haces así tal cual. Es un producto, tú estás ofertando un producto para un mercado. Si bien es cierto, es como un proceso donde la máquina son los docentes que enseñan, ¿sí? La materia prima son estos estudiantes que entran y salen ya no estudiantes, sino profesionales. Pero ¿quién te dice hay que producir estos profesionales? El mercado. Entonces ahí es cuando llegamos a hablar de la triple hélice, en donde se junta la academia, el Estado y los emprendedores, o dueños de empresas, o empresas multinacionales, quienes también llegan y te dicen, tienen un conversatorio y te dicen, oye, para mí falta esto, 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 y les das, pero ellos piden y tampoco receptan bien, o también la universidad o las diferentes universidades o instituciones de educación superior no saben transmitir, o el hecho está que tal vez hay una sobre oferta en este caso, hay muchas variables que están ahí tendrían que mejorar el diálogo, porque si sí, yo totalmente. Como empresa digo, yo quiero personas enfocadas en recursos humanos y te saco una licenciatura, pero al momento de ofertar el perfil o la candidatura de mi empresa, de mi área, descarto a los licenciados de recursos humanos y me enfoco en los psicólogos, entonces, ¿para qué como institución educativa opté por dar esa carrera si cuando mi cliente, como tú dices, la materia prima ya se gradúa y todo, no puede lograr trabajar? Entonces yo creo que ahí también viene un trabajo de lo que tú dices, un diálogo efectivo entre las tres partes que tú mencionaste, para que cuando yo como entidad educativa prepare a estos profesionales, haya la oportunidad de que las empresas los contraten y no los descarten por un título. Entonces yo creo que ahí sí hay bastante brechas todavía de comunicación y brechas todavía de perfiles y todo eso que hay que mejorar, porque si no, todo lo que estamos diciendo ahorita tiene su congruencia. O sea, hay personas con maestría y posgrados, pero en los perfiles todavía siguen poniendo personas que no aplican por el tipo de carrera o cómo se gradúan. Entonces seguimos dando vueltas al mundo y las personas se siguen confundiendo de que si yo me gradúo de esto tengo una mejor oportunidad, y capaz lo mismo que estudiaste en esa carrera aplica a lo que yo quiero, pero si no es a este título, no. Entonces está mal, porque
ni uno ni el otro se está entendiendo. Muchas veces es del sesgo y es justo esa forma en la que sí tiene que haber un diálogo también. A ver, hay gente que es tomadora de decisiones, no sé cómo se estén llevando los procesos también de capacitación del tipo de personal que pueden adquirir. Sí tiene mucho que ver los convenios que se dan. ¿Por qué? Porque ya vas metiendo pasantes tú también de ahí. Y el pasante tal vez es ese primer reflejo de lo que está pasando. Ese es un buen punto. Las pasantías podrían ser la parte de apertura a la empresa cuando no es del título que tú quieres. Es decir, está bien, no quiero, como decíamos, yo quiero psicólogos, pero hay licenciados. Entonces, a ver, voy a hacer pasantías con los licenciados mientras ellos siguen todavía estudiando y evalúo si están dentro del perfil. Y ahí digo, no, en verdad ha sido que sí tienen similitudes en sus estudios, están saliendo con el conocimiento que yo quiero y podría optar por abrir un poco más el perfil. Eso me parece buena idea. Sí, hay que analizar, ese es otro tema muy amplio realmente el que estás proponiendo, pero bueno, hoy en día vamos a hablar de los posgrados, ¿sí? ¿Y vale la pena realmente hacer una maestría? Yo te pregunto. Bueno, depende. Odio esa respuesta, pero es la más honesta, la verdad. Vale la pena si el programa tiene calidad, si está conectado con mi estrategia profesional, si desarrollo habilidades reales y si no, me endeuda de una forma que destruya mi estabilidad. Y la pregunta entonces, vamos por lo opuesto, ¿y cuándo no vale la pena? Cuando lo haces solo por presión. Es que mi pana está estudiando, él también está estudiando, todos están estudiando y yo me lanzo a estudiar lo mismo. Es lo mismo que decir, se pone la peluquería y me pongo al frente porque voy a pensar que me va a ir igual. No, tenemos que bajarle un poco a ese ritmo y analizar. Cuando no investigamos el mercado, cuando elegimos por moda, como decía, cuando no sabemos para qué es lo que queremos, por qué lo hacemos y cuando esperamos que el título haga el trabajo, ahí hay un problema. Realmente me gusta esto, pero el título puede abrir la puerta, pero tú tienes que saber entrar, es muy diferente. Y en áreas como tecnología, datos, educación, salud o gestión, el posgrado puede ser muy potente si se combina con experiencia, proyectos y capacidad de resolver problemas reales. Entonces, la pregunta no es maestría sí o no, la pregunta es ¿para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Y en qué momento? Y aquí quiero destacar un punto tuyo. Es que lánzate a hacer algo diferente y la experiencia es lo que va a quedar. Y me gusta mucho eso. Es que yo me lanzo a hacer un video, me lanzo en un comercial y yo nunca había estado en eso. Pero ¿qué te generó ese comercial? ¿Qué te generó? Aprendiste, conociste personas y te diste cuenta cómo se desarrolla un comercial, que en tu vida solo lo ves en la tele. Entonces, aquí creo que también es súper importante decir, ya, no tengo para una maestría, pero me lanzo a hacer algo diferente, no sé, cualquier cosa que tú quieras, un deporte, me lanzo, no sé, un networking, me lanzo a un curso que no entiendes, a un curso específico que pagué un valor dentro de mi bolsillo de $100 y conocí a muchas personas. Yo no sabía nada del tema y aprendí muchas cosas y esa experiencia que te queda cuando te lanzas a lo desconocido también es importante. No solo una maestría te llega a eso, la maestría te da el título y te enfoca y te especializa en algo, pero la experiencia que ganas con hacer cosas que no conoces también es importante. Aprendes a ser ágil, aprendes desde otra visión, es justo lo que te decía. A ver, hay gente especialista y hay gente generalista. Un especialista es el experto en el tema, es, por ejemplo, el que viene con, hablemos de un científico de datos. Viene el científico de datos, sabe cómo hacer un EDA, sabe un Camille, sabe un Random Forest, lo hace muy bien, chévere, like. Y plantearle un problema del mismo y él ya está condicionado a sufrir los mismos efectos dentro de ese círculo, porque eres un experto, pero el experto ya se sesga en un camino. Es decir, oye, ¿qué te parece esta idea? No, es que eso yo ya hice, ya intenté, tal vez lo hiciste hace 2 años, las condiciones cambiaron hoy. O tal vez abórdalo desde otra manera. Y ahí es cuando el generalista, el que muchas veces ha tomado experiencias diferentes, es el que suelda y que genera este valor, porque realmente les pone en perspectivas diferentes, les organiza, entiende el diálogo de todos, pero hace que todos esos engranajes
se empiecen a mover y realmente se genere valor. Que eso es lo que buscan todas las empresas, generar valor, es decir, tener un producto o servicio que yo pueda cobrar. Sencillo, sencillo. Y realmente esa es la parte en que deberíamos comenzar a trabajar. Necesitas de especialistas, necesitas generalistas, pero lo que tú dices, oye, bótate a hacer las cosas. Vamos con el concepto de la antifragilidad. A ver, esto, el podcast, lo que hacemos es parte del concepto de la antifragilidad. Dedícale un 90% a las actividades que que te retribuyen, sí, económicas. Todos ustedes, tal vez los que nos vean, tienen su labor, tienen su trabajo, hacen su profesión. Sí. El 90% del tiempo lo dedican a ello. Eso no quiere decir que no están cumpliendo con su jornada laboral y obvio no les estoy diciendo que no lo hagan, pero sí desen un tiempo, ese otro 10% en actividades diferentes que tal vez ahorita no les generen valor, que sea posible que les generen valor como no, pero oye, no solo todo es económico, es experiencia. Si alguien vio los videos iniciales, ¿cuánta es la diferencia con la Mari y conmigo hoy? Con O sea, la Mari, dice. ¿cómo hablamos hoy? Entonces, son varias cosas Que interesantes sea de claro que la reflexionar. ERE no se va a poder aprender, eso se veremos en unos 20 años. Ere con Ere se verá. Bueno, Pero sí. y hoy empezamos con esta pregunta. ¿Estudiar más te hace ganar más o solo te endeuda mejor? Y la respuesta no es simple, Kevin. Ujú. Estudiar más puede abrir oportunidades, pero no cualquier estudio, no en cualquier momento y no desconectado del mundo real. Sí, Ecuador tiene un avance importante, una planta docente universitaria altamente cualificada en términos formales, pero también tiene un reto, transformar el cuarto nivel en investigación, innovación y capacidad productiva. Porque un país no crece solo acumulando títulos. Ujú. Crece cuando esos títulos se convierten en soluciones, conocimiento, mejores decisiones y oportunidades reales. Sí, el posgrado no debería ser una carrera desesperada por no quedarse atrás. Debería ser una decisión estratégica para aportar más valor. Y quizás esa es la reflexión final. No se trata de estudiar más por miedo. Se trata de estudiar mejor, con propósito y con conexión al país que queremos construir. Ujú. Y esto fue Dato Mata Opinión. Las opiniones abren el debate. Ujú. Los datos cambian la conversación. Muchas gracias por vernos. Suscríbanse, corazoncito por ahí. Mami, gracias por salir. Gracias, chicos. Listo. Dato Mata Opinión.